Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Esta es nuestra serie Génesis, descubriendo el carácter de Dios. Y el turno para hoy es el atributo de la justicia de Dios. Vamos a ver a ese Dios justo cómo se revela en el versículo Génesis 18:25. Vamos a leerlo, dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Este momento de la historia es un momento impactante porque Abraham está intercediendo por un territorio que estaba lleno de maldad. Ese territorio es Sodoma y Gomorra. Y la intención que tenía Dios era de ejercer su juicio sobre este lugar, puesto la maldad se había incrementado en una manera muy sorprendente. Pero Abraham se levanta a interceder y comienza a conversar con Dios sobre este tema e incluso llega a decirle, Señor, si hay 50 justos, por esos 50 justos, ¿tú detendrías ese juicio? Y el Señor le responde que sí. Empieza incluso a hablar de otros números hasta llegar a 10 justos. Y Dios le dice, sí, si hay 10 justos, no voy a ejecutar este juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero la sorpresa es que no había siquiera 10 personas justas allí. La Biblia nos deja ver más adelante que solamente había una persona, y era Lot. Eso lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, del 7 al 8. Dice la Escritura, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces solamente Lot era el que estaba ahí bajo esa condición de justo, el que trataba de hacer las cosas bien, mientras todo el resto estaba en maldad. Quiere decir que Dios cumplió su palabra. Cuando Abraham intercedió ante él por los 10 justos que estuvieran en ese territorio, no estaban los 10, pero sí había uno, era Lot, y Dios cumplió su palabra y salvó a ese justo. Mas el territorio sufrió o experimentó el juicio que el Padre estaba ejecutando. Entonces vemos que esa expresión que le dice a Abraham, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo, es una expresión de la cual podemos aprender mucho. Primeramente, la palabra juez, que significa gobernar o que viene de lo que es gobernar, administrar justicia, juzgar, es una palabra que no se limita solo a establecer una sentencia, sino que implica ejercer con autoridad moral y jurídica, si queremos verlo en ese ámbito, restaurando el orden, restaurando incluso todas las cosas conforme a la justicia divina. Quiere decir esto que desde la definición hebrea de la palabra juez allí, estamos viendo a un Dios que no solamente va a hacer una sentencia, no solamente va a establecer algo, sino que Él va a empezar a ejercer una modificación de la maldad que podía estar allí tomando control. También la palabra tierra, cuando Él le dice en Génesis 18:25, el juez de toda la tierra, esa palabra habla de la universalidad absoluta. Allí no solamente tiene que ver con el lugar de Sodoma y Gomorra, allí tiene que ver con todo el territorio, con todo el mundo habitado por las personas. Dios es el juez sobre toda la tierra y no solamente sobre los hombres, sino también sobre el universo. La justicia de Dios se manifiesta en cada cosa aquí en este universo. Entonces, esa expresión quiere decir aquel que ejerce justicia soberana sobre todo el territorio. Abraham está apelando al carácter de Dios como justo y está diciendo, tú eres aquel que ejerce justicia soberana sobre todo el territorio. Esto es algo increíble porque nosotros muchas veces nos cuestionamos sobre por qué ocurren ciertas cosas y dónde queda la justicia de Dios. Pero fíjate que la Escritura enseña que esa justicia de Dios es ampliamente ejecutada sobre todo
el universo. Y de allí podemos extraer lo siguiente: la justicia de Dios tiene tres aspectos. Universalidad es el aspecto número uno. Dios no es un juez local, como lo puede ser alguien establecido en un municipio, en un país. No, Dios no es un juez como incluso algunas divinidades territoriales. No, Dios es el juez de toda la humanidad. Y cuando nos acercamos a Él, podemos conocerle en ese ámbito y podemos descansar en ese atributo maravilloso que nos bendice en gran manera. Pero también podemos ver que esa autoridad moral es suprema. Cuando Abraham está intercediendo, está apelando a un estándar objetivo de justicia que procede única y exclusivamente de Dios. Él no le está hablando de la justicia del hombre, él le está hablando de la justicia que emana el mismo carácter de Dios. Y también, número tres, coherencia divina. Mire que hay una pregunta retórica de Abraham que es una pregunta que presupone que Dios actúa siempre conforme a la justicia. Allí nos muestra Abraham en su intercesión que él cree que Dios no actúa de forma arbitraria, Dios no actúa de forma espontánea, sino que siempre lo hace conforme a su justicia. Incluso esa oración de Abraham no muestra duda, no muestra que él esté colocando en duda a Dios y su accionar. Por el contrario, él está mostrando confianza absoluta, descansando en que el juicio de Dios es recto y por ende su resultado será siempre el mejor, porque su juicio es recto. Pero hablando de esto, cuando leemos todo el capítulo 18, podemos preguntarnos cómo se manifestó esa justicia. Porque sí, en el versículo 25, Abraham está orando y está agarrándose o tomando ese atributo de Dios que es la justicia para pedirle algo, y es que pudiera salvar a Sodoma y Gomorra. Pero, ¿cómo se manifestó esa justicia de Dios a lo largo de todo el capítulo? Porque el Señor quería ejercer un juicio sobre este territorio. ¿Cómo vemos la justicia de Dios allí? Bien, el versículo 21 dice: descenderá ahora y verá. Descenderá ahora y verá. Dios declarando esto. Descenderá ahora y verá. Esto indica un juicio que se iba a ejecutar basado en la evidencia, basado en la verificación. No era un juicio que iba a venir como una acusación automática o que iba a venir sencillamente como un capricho de Dios. No, tenía que existir evidencia. Era una justicia investigada, no era una justicia precipitada. También vemos que es una justicia abierta a la intercesión. Sí, porque es una justicia que permite que Abraham se acerque a Dios y Abraham interceda, Abraham converse con Dios, Abraham tome incluso el carácter de Dios para pedirle algo. Entonces, no es una justicia que está excluyendo la mediación o que está excluyendo la intercesión del hombre. Por el contrario, es una justicia que incluye la mediación, la integra. Qué bueno es nuestro Dios que siendo Él justo, teniendo sus propios estándares que nacen de su esencia, permite que nosotros, seres imperfectos, podamos acercarnos a Él y poder interceder haciendo uso de su justicia. Y también vemos a lo largo del capítulo que esa justicia se manifiesta mostrando esa distinción que hay entre el justo y también el impío. El mismo versículo habla acerca de justo y del impío. Justo hace referencia a la persona que está caminando conforme a lo que Dios ha establecido. Impío hace referencia a la persona que está caminando fuera del orden de Dios, que no está sometida o que no obedece a lo que Dios ha establecido allí en la palabra. Pero fíjate que allí hay una distinción porque Dios acepta no destruir la ciudad si hay justos en ella. Si hay justos en ella, mostrando que su justicia no trata igualmente a todos, sino que hay una distinción moral y claro, porque el justo y el injusto siembran cosas diferentes y cosecharán cosas diferentes. Ahora bien, yo elaboré o construí un concepto referente a la justicia de Dios, me gustaría leerte, lo dice.
Dios se revela como juez soberano y universal, cuya autoridad se extiende sobre toda la tierra y cuyo obrar está inseparablemente ligado a la justicia. Su carácter no es arbitrario ni caprichoso, actúa conforme a un estándar moral absoluto que procede de su propia naturaleza. Eso es importante. La justicia de Dios no es un capricho de Él, realmente procede, emana de su propia naturaleza. En Él, el juicio implica discernimiento, distinción y rectitud. Nunca la condena indiscriminada del justo junto con el impío. Nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios siempre va a actuar y va a existir la distinción entre el justo y el impío. Ese versículo que leímos muestra un Dios coherente consigo mismo, abierto al diálogo. Recuerden a Abraham intercediendo con él, abierto a la intercesión y comprometido con preservar la justicia aún en contextos de profunda corrupción como era Sodoma y como era Gomorra. Su poder está subordinado a su justicia. Y su justicia, lejos de excluir la misericordia, como algunos pueden creerlo, fundamenta la misericordia. Es algo que hay que entender y meditar de manera profunda, porque aquí Dios es presentado como aquel que siempre hará lo recto. Él no puede ser tentado en nada, ni él tampoco tienta a nadie, porque hacer justicia es esencial de su ser. Rápidamente, quiero leer 3 pasajes bíblicos donde podemos fundamentar o fortalecer más ese concepto que acabo de leer. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Ese texto afirma que la justicia no es solamente acción de Dios, sino que es la cualidad de todos sus caminos. Donde está Dios, siempre va a existir la justicia. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí vemos que se presenta la justicia como fundamento del gobierno divino. Es inseparable de la misericordia, pero está en equilibrio porque incluso Abraham apeló a esto para interceder sabiendo la maldad que existía en ese lugar. Entonces hay un equilibrio en esto. Y Romanos 3 del 25 al 26, aquí vemos que Pablo afirma que Dios no sacrifica su justicia para mostrar misericordia. Es algo también que necesitamos entender en este tiempo. No sacrifica su justicia para mostrar misericordia, sino que mantiene ambas perfectamente. Eso confirma que Dios siempre actúa conforme a lo justo, incluso al salvar. Vamos a concluir este episodio y para esto quiero decirte que Génesis 18:25 nos permite descubrir que la justicia no es solo una acción ocasional de Dios, sino que es una expresión esencial de su carácter. ¿Quieres conocer a Dios? Debes identificar su justicia operando en tu vida y en esta humanidad. Y no se trata de arreglar todos los acontecimientos para justificar que está obrando Dios. Se trata de poder abrir tu corazón y entender cómo está obrando Dios con su justicia aún en medio de la maldad. Al revelarse Dios como el juez de toda la tierra, afirma que su autoridad es universal, y que cada uno de sus juicios están guiados por un estándar moral que es perfecto, es muy diferente al de nosotros, porque procede de él mismo, de su esencia. Así que al descubrir el carácter de Dios en este texto, comprendemos que confiar en Él es descansar en la certeza de que siempre hará lo que es justo, porque hacer justicia no es solo lo que Dios hace, sino es lo que Dios es. Por eso puedes descansar en que el resultado de tu vida siempre será positivo cuando tú eres justo, cuando tú eres íntegro, cuando tú caminas o tratas de caminar en el plan de Dios, obedeciendo a su escritura, sabiendo que Él te amó primero y por cuanto Él te amó, tú le quieres obedecer. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en nuestro próximo episodio.